¿Cómo están? Tengan ustedes muy buenas noches. Les damos la bienvenida a esta instancia que hemos concebido de manera tripartita. El Centro de Formación Memoria y Futuro, la Comisión Chilena de Derechos Humanos y la Radio Universidad de Chile, porque, bueno, sentimos que hay coordenadas que nos vinculan, coordenadas que tienen que ver con el compromiso con los derechos humanos, que forma parte del trabajo político y académico del Centro de Formación Memoria y Futuro, eh, que forma parte del trabajo judicial y jurídico de la Comisión Chilena, y que por supuesto forma parte del trabajo y de la línea editorial periodística de la Radio Universidad de Chile. Durante estos meses, porque nos vamos a reunir todos los primeros jueves de cada mes, queremos propiciar una reflexión que vincule, que nos ayude a nosotros, pero lo más importante es que les ayude a ustedes a vincular derechos humanos con nueva constitución. Sabemos que hay cosas entre toda la información que procesamos cotidianamente que podrían no parecer obvias, ¿no? Y queremos instalar desde lo más obvio, lo más profundo en estos foros, preguntándonos, por supuesto, cómo ha de ser el vínculo entre los derechos humanos y la nueva constitución con este proceso que se inicia y que es inédito en la historia del país. Vamos a, en esta primera conversación, saludar en representación del Centro de Formación Memoria y Futuro a su director Jaime Lorca Tovar. Jaime, buenas noches, bienvenido, muchas gracias por estar acá. Gracias a la radio, gracias a ti, Patricio. Feliz de estar esta noche de jueves y junto a Patricio, a Carlos Margota, presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, y a Juanita Rojas de la Radio Universidad de Chile. Muchas gracias. Sí, pues bueno, ya ahí está la presentación adelantada, así es que don Carlos Margota, presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, buenas noches. Bueno, buenas noches, Patricio. Buenas noches, Juanita. Jaime, un abrazo fraterno como siempre y encantado de compartir con ustedes para abordar esta importante temática. Sí, pues bueno, y saludar también porque la hemos invitado para que participe, no sé si como representante, pero como voz representativa al menos de la Radio Universidad de Chile, a una de nuestras colegas destacadas que conduce cada mañana radioanálisis desde las 7 de la mañana, pero bueno, que ha tenido una larga trayectoria ejerciendo el periodismo, siempre vinculado con los valores de la promoción y defensa de los derechos humanos, que es Juanita Rojas. Juanita, feliz de que estemos aquí en esta instancia. Bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias, Pato. Buenas noches. Buenas noches, bueno, a Carlos, a Jaime, por supuesto, un gusto estar con ustedes en esta oportunidad. Y como dice Patricio, siempre ligada al tema de derechos humanos, recordemos que nuestra radio tuvo durante 3 años, ¿no?, el programa Libres e Iguales, que tuve el honor de conducir, que justamente estaba dedicado a la promoción y defensa de los derechos humanos, en memoria y con el financiamiento que dejó nuestra recordada Teresa Izquierdo antes de morir. Se preocupó de que el dinero que ella dejaba fuera para financiar justamente un programa ligado a los derechos humanos, y me encargó su conducción. Así que para mí, no solo durante muchos años, sino que en particular en esta radio es un tema que me ha ocupado, más que preocupado, ocupado siempre. Sí, pues bueno, quería partir con lo siguiente. Hemos tenido durante al menos 40 años lo que se ha llamado un Estado subsidiario, ¿no?, donde los derechos no han parecido derechos. Y hay gente que ha vivido toda su vida de la misma manera. Ha vivido normalizando que hay que pagar por la salud, normalizando que hay que pagar por la educación, normalizando que si hay ciertas cosas que no ocurren es porque el Estado no da y no da. Y no ha habido una centralidad subjetiva, incluso diría, o sea, objetiva, pero también subjetiva, de los derechos humanos como un piso en torno al cual debería producirse la convivencia colectiva y por supuesto también las políticas públicas. Quería partir por ahí, quería partir por los sentidos comunes que hemos construido en las últimas décadas y de qué modo nos sorprenden en este momento histórico que estamos viviendo. Voy a partir dándole la palabra a Juanita, si a Jaime y a Carlos les parece. Juanita. Bien, muchas gracias, Patricio. Yo
no soy abogado y por lo tanto, desde el punto de vista de la obligatoriedad de los derechos constitucionales, creo que mis compañeros de Manel pueden hablar mucho mejor, pero sí puedo hablar desde lo que ha sido la experiencia de vivir en nuestro país y tener que adaptarnos a esta lógica subsidiaria, como dices tú, que parte desde la Constitución. ¿Qué son los derechos humanos? Y cuando partimos con lo que son los derechos humanos, la verdad es que abarcamos una cantidad de ámbitos dentro de lo que es la vida cotidiana de las personas que es infinita, finalmente, porque de una u otra manera todos terminamos, ¿no es cierto?, hablando de este derecho a la dignidad humana, a la dignidad básica. Claro, dejaron en manos de la subsidiariedad la educación, dejaron en manos de la subsidiariedad la salud. Y vamos hoy día con un derecho que yo espero que quede consagrado en la nueva Constitución, que es la vivienda, que está directamente relacionado con lo que acabo de mencionar, con salud y con educación. Mientras no tengas una vivienda digna, los problemas de salud seguramente van a ser el triple que los que vas a tener en otros lugares donde la gente tiene un techo seguro, ¿no es cierto?, y protegido. Y en términos de educación, el acceso a la educación cuando tú vives alejado, cuando no tienes transporte, cuando el llegar o ingresar a tu lugar de formación escolar es peligroso, bueno, ese es un derecho que también está conculcado y que también tiene que ver con dónde estás, dónde vives, dónde resides. Hay una serie de derechos que yo podría mencionar largas, pero en este caso, por tocarme más directamente, voy a hablar del derecho que supuestamente también está consagrado en la actual Constitución, que es el derecho a la información y la libertad de expresión. Bueno, ese derecho no es real, de acuerdo a lo que pasa en la actual Constitución. Y una de las cosas que nosotros esperamos es que en la nueva Carta Magna esté consagrado como derecho. El derecho a fundar y a publicar medios de comunicación no es sinónimo de libertad de información ni de libertad de expresión. La libertad de expresión, la libertad de información deben estar garantizadas primero en el marco del pluralismo informativo, no solo porque algunos puedan tener derecho a informarle a otros, sino porque todos los ciudadanos tienen derecho a acceder a los medios de comunicación para dar a conocer sus puntos de vista. Eso es derecho a la información. La libertad de expresión es una mentira cuando aquellos que quieren decir o quieren expresar su disidencia o su propuesta no tienen los canales y no tienen los medios para hacerlo. Por lo tanto, en esta primera ronda me voy a referir básicamente a ese derecho humano que en nuestro país no está garantizado y que en las últimas semanas, digamos, los últimos meses, ha sido conculcado de manera brutal. Sí. Jaime, ¿qué decir sobre esta comprensión más amplia de los derechos humanos? Porque bueno, sí, adelante. Sí, mira, yo lo que diría en primer lugar, y perdona Pato que me desvío un poco de tu pregunta tan frontal y directamente formulada, pero yo quisiera partir este primer conversatorio, de este ciclo de conversatorios que hemos organizado junto a la Radio Universidad de Chile, diciendo de que esta es una oportunidad histórica que tenemos los chilenos, ¿ya? Este orden neoliberal impuesto en 1980, en la Constitución fraudulenta de 1980, ¿no? Ya no da para más. Y ya no da para más. Y yo no quisiera detenerme, y es el sentido de estos conversatorios que vamos a tener sucesivamente, tanto en el diagnóstico crítico de una realidad que se cae a pedazos, que se desmorona y que está en gran medida deslegitimada, sino en las proposiciones de futuro que vamos a hacer. Porque fíjate que esta oportunidad que vamos a tener de elegir delegados y delegadas para la Convención Constituyente el 15 y 16 de mayo es única en la historia de Chile. Todas las anteriores constituciones fueron hechas por pequeñas comisiones de grupos designados a dedo, siempre expresiones del poder oligárquico de los vencedores. Así fue la Constitución de 1833, así fue la de 1925, y así fue sobre todo la Constitución que hoy día está llegando a su fin.
la de 1980, ¿no? Por lo tanto, creo que es una oportunidad histórica que nosotros tenemos que saber aprovechar y llamar a nuestros auditores y a los que nos están viendo hoy día por las distintas plataformas de la Radio Universidad de Chile, a hacer de esto un gran evento participativo, con todos los resguardos del caso, con las circunstancias que estamos viviendo en pandemia, pero con gran entusiasmo, que ese 15 y 16 repitamos y ojalá superemos el nivel de votación que tuvimos en el 25 de octubre del año pasado, ¿no? Si vota el pueblo, gana el pueblo. Si no vota el pueblo, van a ganar los que quieren conservar el orden actual y vamos a tener entonces una composición de constituyente, ¿no?, muy poco proclive a los cambios necesarios, ¿no? Yo diría eso como primer punto. Ahora, respecto a lo que tú dijiste, claramente, ¿no es cierto?, el Estado subsidiario va a terminar. Es nuestro deseo de la gran mayoría nacional, ¿no? Vamos a ir a un Estado social y democrático de derecho, ¿no? Y evidentemente vamos a redactar una constitución que recupere, ¿no es cierto?, efectivamente el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la información, ¿ya?, que es como el reverso de la medalla. Y yo creo que esos dos temas que han salido son precisamente parte de los temas que vamos a abordar en detalle en los sucesivos ciclos, ¿no? Así que los primeros jueves de cada mes son imperdibles estos ciclos, ¿eh?, para escuchar proposiciones. Carlos Margota. Sí, bueno, mira, yo pienso que efectivamente el proceso constituyente en curso abre una oportunidad propicia para avanzar hacia el establecimiento de una sociedad democrática fundada al respeto y garantía de los derechos humanos, que por lo demás no es, por supuesto, solo la aspiración desde su fundación de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, sino que creo que lo que hemos visto a partir de la revuelta social es un anhelo mayoritario de la sociedad chilena. Y por eso que nos parece relevante estos conversatorios que la Radio Universidad de Chile ha abierto, a objeto de hacer este cruce entre lo que son las vidas cotidianas y la obligación que tienen los integrantes de la Convención Constitucional que se han elegido al momento de redactar el nuevo texto constitucional, de no vulnerar ni no soslayar las obligaciones que tiene el Estado de Chile en esta materia, producto de la suscripción y ratificación de los distintos tratados internacionales de derechos humanos que viene haciendo desde hace algún tiempo esta parte. Entonces, creemos que efectivamente los derechos humanos tienen que ser lo que hemos denominado el marco referencial obligatorio para la Convención Constitucional y sus integrantes al momento de elaborar la nueva Constitución, que abra paso a una sociedad democrática verdadera y que termine, supere ese modelo neoliberal del cual hablaba Jaime, que efectivamente se impuso a sangre y fuego, producto, bueno, de la dictadura cívico-militar que asoló nuestro país durante 17 años. Los chilenos y las chilenas saben que los derechos humanos que fueron brutalmente violados durante la dictadura, a partir del mismo 11 de septiembre del 73, no se violaron para efecto de, o por efecto de la mera maldad, digamos, de quienes cometieron estos atroces crímenes, sino que constituyeron un medio, la violación de los derechos humanos, un medio para instaurar por la fuerza un modelo de sociedad que nadie quería, y la normativizaron en la Constitución del 80 de la cual se hablaba. Y ahí se estableció lo que tú planteabas en un comienzo, Patricio, esta filosofía del Estado subsidiario que permea toda la Constitución, que privatizó todo y cada uno de los derechos, tanto individuales, sociales y colectivos, y que entregó al mercado la provisión justamente de estos derechos humanos en circunstancias que es una obligación que corresponde al Estado asumir, tal como lo señalan y lo prescriben justamente los tratados internacionales de derechos humanos que Chile ha suscrito y ratificado. Entonces,
es una oportunidad muy importante, histórica, como decía Jaime, en que tenemos la posibilidad de no solamente establecer una democracia fundada en el respeto y garantía de los derechos humanos, sino que además recuperar la soberanía que nos fuera arrebatada un día 11 de septiembre de 73. Y cuando hablamos de soberanía, hablamos no solamente de soberanía política, esto es el derecho que tienen los pueblos de establecer la condición política que estimen pertinente, es decir, las reglas del juego, ¿no? Las reglas de la convivencia político-social y económica, en forma libre, en forma soberana, a través de, bueno, la elaboración entre todos y todas de una nueva constitución, sino que además que permita justamente la superación de este modelo neoliberal que, repito, fue impuesto por la fuerza, que se normativizó, que se consagró en la Constitución del 80 y que finalmente lo que ha hecho es negar justamente los derechos humanos. Por eso es que es tan importante la nueva Constitución. La nueva Constitución que se funda en los derechos humanos tiene por finalidad justamente eso, hacer de que finalmente los habitantes de este país, digo habitantes y no chilenos y chilenos, porque hay que incluir a los migrantes y también al pueblo nación mapuche, puedan finalmente ejercer aquellos derechos que precisamente le otorgan estos tratados internacionales de derechos humanos que el Estado de Chile ha suscrito y ratificado durante estos años. Ese es el desafío y nosotros como Comisión Chilena de Derechos Humanos vamos a alentar, promover y vigilar justamente que en el proceso constituyente en curso y en el trabajo que desarrolla la Convención Constitucional, nada más ni nada menos se cumpla la exigencia mínima, que es que no se soslaye al momento de escribir el nuevo texto constitucional las obligaciones que tiene el Estado, porque la Convención Constitucional, y con esto termino, la Convención Constitucional es un órgano del Estado, y como órgano del Estado está obligado a respetar las obligaciones que emanan justamente de estos instrumentos internacionales. Sí, yo quería en este primer programa y tratando de recoger lo que ustedes han planteado, de hacer desde acá una contribución respecto a dónde poner el piso, ¿no? O dónde poner el marco mínimo en el cual se debe dar la discusión. Y mencionar solo dos variables para devolverles la palabra. Primero, existe en Chile la percepción de que hay ciertas cosas ciertas cosas que son opinables. O sea, si el Estado debe garantizar o no el derecho a la educación de calidad, de si el Estado debe ser de un determinado tamaño o no, y que eso puede guardar o no relación con la preservación de derechos. Eso es como un nivel, ¿no? Un tipo de discusión que en Chile está abierto, pero que en otros lados está cerrado hace décadas, ¿no? Y por el otro lado, no olvidar que muchas de las cosas que seguimos discutiendo en el país son cosas a las cuales el Estado de Chile se ha comprometido hace muchos años y todavía no implementa, ¿no? O sea, se ha comprometido internacionalmente a través de todos estos mecanismos que tú planteas, Carlos. Y creo que entrando en el plano de cuál debe ser el piso mínimo sobre el cual debe darse la legítima discusión y la legítima expresión de las discrepancias sobre la nueva Constitución, es muy importante definir bajo qué parámetros establecemos ese piso. Ahí les quería devolver la palabra, ¿no? Porque creo que una de las tareas en el momento que estamos viviendo es situar a Chile en el contexto del estado de la discusión, del estado de la legislación, del estado de las convicciones a nivel mundial. ¿Qué podríamos decir al respecto, Juanita? Fíjate que a mí hay algunos aspectos que me preocupan a propósito del tema que tú acabas de plantear, porque cuando hablamos de estos pisos mínimos, que los que estamos en este panel entendemos y damos por hecho, que son todas las convenciones internacionales, las reglas, ¿no es cierto?, que se ha puesto el resto de la humanidad para garantizar los derechos de las personas y garantizar la dignidad humana, en nuestro país han sido durante los últimos 40 años puestos
si no en duda, al menos como poco relevantes. Entonces, de repente, a mí me preocupa que este estallido, por ejemplo, del año 2019, de octubre, que de alguna manera es una explosión de la ciudadanía, porque simplemente se sienten agredidos, se sienten pasados a llevar, de alguna manera perciben que las cosas no están bien, a mí no me queda claro que implique necesariamente y de manera general una conciencia absoluta de que lo que nos ha ocurrido durante estos años es una violación de nuestros derechos fundamentales. Y cuando tú hablas de aquellos que matizan, ¿no es cierto?, de alguna manera ciertos principios, no tengo tan claro, y a mí me gustaría que lo discutiéramos, que la ciudadanía en general efectivamente tenga esta convicción incorporada respecto a lo que en nuestra nueva constitución debería ser, respecto a estos pisos mínimos que tú dices, que yo creo que deberíamos ir más allá de los pisos mínimos. Y lo vemos expresado en una serie de situaciones cuando yo me pregunto si efectivamente, masivamente y generalmente, nuestro país tiene esta convicción tan arraigada respecto a si no nos ha permeado de alguna manera la lógica del individualismo, la lógica del neoliberalismo, en muchos aspectos. Lo pienso desde este es mi plata y no quiero, y si me van a descontar más, entonces quiero que vaya a una cuenta individual, por supuesto, como se les ocurre caer una cuenta colectiva, y tú te preguntas qué nos pasó, hasta lo que ocurre con la vulneración de los derechos de los niños hoy día por parte del Estado de Chile, porque cuando hablamos del Sename y hablamos de los recintos, ¿no es cierto?, donde están los niños que deberían ser protegidos, nos encontramos con que hay una vulneración de parte del Estado hacia esos niños, violación de derechos humanos, y resulta que parece que a nadie le importa mucho. Y podríamos dar muchos ejemplos más. Entonces, ¿qué nos ha pasado? Y mi pregunta es, ¿cuál es el rol que podemos tener los que estamos aquí y muchos otros que sí tenemos esa convicción, más allá no solo de los pisos mínimos, sino que ojalá pudiéramos llegar a lo máximo? Sí. ¿Qué nos ha pasado que no hemos logrado, a lo mejor, transmitir de manera apropiada al resto de nuestros, no solo de nuestros compatriotas, como decía Carlos, sino que de quienes han venido también a vivir con nosotros y a tratar de compartir con nosotros el país que hemos construido? A lo mejor no lo hemos transmitido de la manera apropiada. ¿Qué nos ha pasado? ¿Qué responsabilidad tienen las fuerzas políticas? Porque uno podría decir en el cliché que las fuerzas políticas de derecha estarían comprometidas con el Estado subsidiario, pero no son las únicas que han implementado estas políticas durante los últimos 31 años. Y vuelve a existir, no lo estoy planteando en el lugar de las legítimas diferencias político-ideológicas, lo estoy planteando en el lugar de donde poner la vara mínima, ¿no? La política pública se ejerce a través de la política, ¿no? La presidencia de la República se obtiene a través de coaliciones respaldadas por partidos políticos que tienen programas de gobierno. Y en 31 años hemos tenido más gobiernos de la centroizquierda que de la centroderecha, además. Patricio, Sí, Jaime. mira, permíteme opinar al respecto. Yo creo que los sucesos de octubre del 2019, largamente elaborados a través de múltiples movilizaciones y luchas sociales, muy variopintas, pero todas convergentes, en mayor o menor medida a cuestionar este modelo neoliberal, estallaron en una consigna muy grande, que fue, no son 30 pesos, ¿no?, el motivo por el cual los chicos saltaron los torniquetes del metro, sino 30 años. En el fondo, toda una crítica a lo que fue la transición política en Chile, ¿no? Esa transición que tuvo como lema la medida de lo posible, ¿no? Hoy día tenemos que ir a hacer realidad lo imposible. Y lo tenemos que construir a través de un proceso muy complejo, que va a ser claramente la convención constitucional si nosotros participamos, la acompañamos, votamos y estamos activamente actuando. Pero también en un fenómeno cultural que Juanita lo insinúa ahí.
Aquí el neoliberalismo caló muy hondo, muy hondo. No fue solo la violencia brutal del Estado opresor la que permitió este orden de cosas. No fue solo la complicidad de las élites políticas democráticas que debían haber transformado este orden de cosas. Fue también ese pegamento, ese basamento tan adhesivo que permite que las conductas de los individuos en mayor y menor medida se normalicen y se estructuren dentro de un orden político-social, como bien recordaba Carlos Margota, impuesto por la violencia, por el terror, por la sangre, ¿no? En los años de dictadura. Y en los años de democracia, entonces, democracia en medida de lo posible, nosotros continuamos en esencia con un sistema, con morigeraciones, con arreglos, ¿no? que evidentemente suavizaron la brutalidad de la explotación, pero que su esencia conservó el modelo que diseñó Jaime Guzmán y que impuso Augusto Pinochet. Bueno, eso yo creo que eso es lo que tenemos que nosotros ver, que no haya sido en vano el sacrificio de los días de octubre, que esas víctimas de trauma ocular, que esas decenas de muertes que hubieron no pasen impunes, ¿no? Que no pasen en vano, que no sean estériles, sino que efectivamente cuajen en un proyecto social distinto, mejor, más justo. Bueno, y yo diría que en aquella época que la burguesía fue revolucionaria en el mundo, y lo sintetizamos en la Revolución Francesa de 1789, y que levanta tres consignas: libertad, igualdad y fraternidad, y que hoy día ella ya no la toma, porque la burguesía es la antítesis de la igualdad, de la fraternidad, y por supuesto que niega la libertad cada vez que se ven amenazados sus privilegios de clase, como lo dijo la señora el presidente. Vamos a tener que renunciar a nuestros privilegios, pero no renuncian, lo defienden con dientes y muelas. Entonces, en ese contexto, el motivo inspirador, ¿cuál va a ser de esa convención? ¿Qué es lo que va a seguir? Yo creo que es una sociedad de la fraternidad, de la solidaridad, y eso a través de los instrumentos de la libertad y a través de los instrumentos de, ¿no es cierto?, la igualdad, como nortes utópicos hacia los cuales la sociedad chilena propende. Y eso está todo expresado, ¿no?, en lo que el mundo empezó en la posguerra, la Segunda Guerra Mundial, a dictar en lo que son toda la legislación internacional sobre derechos humanos, que como bien recuerda Carlos Margota, de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, este país ha suscrito y en muchos casos ratificado e incumple sistemáticamente a pesar de lo que le informan los relatores, en múltiples campos: derechos de las mujeres, derechos laborales, derechos de los pueblos originarios, etcétera, etcétera, y por supuesto, lo que mencionaba Juanita Roja, libertad de expresión, también incumple. Eso es lo que tenemos que tratar de acercarnos. Ese es nuestro norte utópico de trabajo. Sí, mira, yo quisiera agregar, Patricio, que lo que nosotros estamos proponiendo como Comisión Chilena de Derechos Humanos es que la Convención Constitucional y sus integrantes tienen que considerar, repito, al momento de redactar la nueva Constitución, las obligaciones que el Estado de Chile ha suscrito. Y por lo tanto, esto no es una opción. No es una opción considerar o no estas obligaciones, porque son obligaciones, las obligaciones son para cumplirlas. El problema que se ha producido a propósito de estos 30 años es que el Estado de Chile ha suscrito un conjunto de instrumentos internacionales, pero ¿qué es lo que ha ocurrido? Es que coetáneamente no se ha cumplido con una obligación anexa y automática que surge al momento de suscribir y ratificar un tratado internacional de derechos humanos, que es adecuar la legislación interna a la normativa internacional que está inserta en estos instrumentos de orden internacional. Entonces, hay una brecha muy compleja y que los distintos gobiernos que se han sucedido a partir del año 90 se han negado a adecuar la norma, se han negado, han puesto todo tipo de obstáculos para que justamente esos avances civilizatorios que significan estos derechos humanos consagrados en dichos instrumentos y que significa darle un rol distinto al Estado, procurar, digamos, la plena dignidad humana finalmente a través de ese respeto y garantía, no se cumplan. ¿Por qué?
La razón de fondo es que, y eso es lo que también queremos transmitir, y creo que estos conversatorios sirven mucho para que la gente tome conciencia de aquello. El respeto y garantía de los derechos humanos es absolutamente contradictorio con el actual orden neoliberal. Es absolutamente contrario. Y por eso que de alguna otra manera, tal como decía Jaime, bueno, se inicia la transición con mucha esperanza de la ciudadanía de que se iba, bueno, a cambiar, digamos, sustancialmente el modelo que se estaba viviendo, que había sido impuesto por la fuerza y consagrado normativamente en la Constitución del 80. Pero al final de cuentas, primero se comenzó esto de que no era posible, en fin, porque estaba Pinochet todavía presente, estaba como comandante jefe del ejército, luego como senador designado, no se hizo justicia en materia de derechos humanos, se acuñó allí la famosa frase, la justicia en la medida de lo posible, y al final todo fue en la medida de lo posible, pero después, cuando ya fue posible, incluso cuando los gobiernos tuvieron mayoría en los parlamentos para poder avanzar en legislación que permitiera adecuar justamente la legislación interna a la normativa internacional, no lo quisieron hacer, porque se dedicaron a administrar el modelo y se conformaron con aquello. Y bueno, la expresión más clara que finalmente yo creo que produjo la grave falta de legitimidad del sistema político fue el financiamiento ilegal de la política por parte del gran empresariado, que justamente el gran soporte y el gran defensor del statu quo, que defiende intereses mezquinos, privilegios para pocos, en desmedro de las grandes mayorías nacionales. Entonces, lo que nosotros queremos transmitir es justamente eso, de que en realidad lo que tenemos por delante es un gran desafío. Es si la Convención Constitucional consagra en el nuevo texto de la Constitución las obligaciones, que, repito, que el Estado de Chile ha suscrito y ratificado, como corresponde, no va a ser una opción, sino que simplemente va a ser el cumplimiento de la obligación que el Estado de Chile no ha cumplido hasta la fecha. Y eso va a significar un gran avance civilizatorio, porque ciertamente los derechos humanos no son solo el derecho a la vida, a la libertad personal y a la integridad física, que es la que conocimos, ¿no es cierto?, durante el tiempo de la dictadura y que hemos conocido ahora, que han sido violentamente vulnerados a partir de la revuelta social y la represión consecuente que ha implementado este gobierno, ¿no es cierto?, para neutralizarla, sino que además los derechos humanos constituyen una suerte de proyecto de sociedad. Y por eso que se dice, a propósito de lo que decía Juanita en su primera intervención, el respeto y garantía de los derechos humanos, lo que persiguen estratégicamente como horizonte final es la realización plena de la dignidad humana. Y eso se consigue a través de, primero, recuperar la soberanía, es decir, la posibilidad de decidir libremente el destino por parte del pueblo de Chile y de quienes lo acompañan. Y por otro lado también, respetar y garantizar, hacer que se respete y garanticen los derechos sociales. Y sobre este particular yo quiero detenerme un poco, porque es cierto que hay mucho individualismo, ha habido un proceso cultural muy complejo que ha sido permeado gran parte de los habitantes de este país, pero yo he escuchado a muchísimos candidatos que tienen incorporado el tema de los derechos humanos. Por ejemplo, se habla permanentemente dicen, bueno, yo voy a pelear si soy elegido porque los derechos sociales sean garantizados. Bueno, muy bien. Entonces, el contendor le pregunta, bueno, pero ¿cómo? ¿Cómo lo va a hacer? Entonces, el cómo está respondido en los instrumentos internacionales de los derechos humanos. Entonces, ese es el valor que tienen estos conversatorios que tenemos hoy día y que vamos a tener en los próximos 4 meses. ¿Por qué? Porque ahí vamos a explicar el por qué y el cómo la normativa internacional de derechos humanos entrega los mecanismos justamente para que ese horizonte de respeto y garantía de los derechos humanos no sea simplemente una quimera, no sea una aspiración, sino que
sea un camino que se convierta en realidad, porque están allí establecidos los mecanismos y todo y cada uno, repito, de los integrantes de la Convención Constitucional tienen que adoptarlos obligatoriamente. Esto no es un recado para el mundo progresista, por así decirlo. Le empece a todo y cada uno de los integrantes de la Convención Constitucional, sean de izquierda, de derecha o de centro. Esto es una obligación del Estado. Y el problema es, repito, tenemos hoy día la oportunidad propicia para avanzar en esa dirección. Y termino diciendo, fíjense, el artículo primero de ambos pactos complementarios de la Declaración Universal de Derechos Humanos establece el derecho libre de determinación. Y habla de dos tipos de soberanía. La soberanía política, esto es el derecho que tienen los pueblos de establecer su constitución, ¿no es cierto?, de acuerdo a lo que libremente determinen. Y por otro lado, la soberanía económica, esto es la soberanía que tienen, es decir, el derecho que tienen los pueblos a administrar sus riquezas básicas y recursos naturales. Así lo establece el número 2 de ese artículo primero de estos pactos complementarios de la Declaración Universal. ¿Y qué significa eso? Significa que, bueno, ¿qué vamos a hacer entonces si los instrumentos internacionales de derechos humanos que el Estado de Chile ha suscrito y ratificado y por lo tanto son obligatorios, vamos a permitir que siga siendo de propiedad privada el cobre, el litio, el producto de nuestros mares, los bosques, etcétera? Bueno, la respuesta la entregan los instrumentos internacionales de derechos humanos. Dicen que no, porque los pueblos tienen el derecho a administrar sus riquezas básicas y recursos naturales. Carlos, ¿Y saben para qué? Justamente dice, y termina esa disposición, para proveer sus necesidades básicas. Para proveer sus necesidades básicas. Entonces, allí se establece un camino. Se establece un camino en que no se puede desconocer. Y en consecuencia... Carlos, sí, te contrapregunto, ¿cuál es para que aprovechemos de hacer un poco de pedagogía también, cuál es la relación entre los tratados internacionales de derechos y los tratados comerciales? Porque hay expertos, por ejemplo, que advirtieron cuando se produjo la actualización del Tratado de Libre Comercio entre Chile y Canadá, que recordemos ha tenido como principal consecuencia un aumento significativo de la participación de la inversión canadiense en la extracción minera chilena, que los contenidos de ese tratado iban a impedir avanzar en la nacionalización del cobre, que era una demanda que siempre ha estado en el aire, porque las demandas que se podían producir contra el Estado chileno en estos tribunales ad hoc internacionales podían ser de tal envergadura, los montos de la indemnización, quiero decir, que hacían en la práctica imposible que se avanzara en esa línea. Creo que es un buen momento para explicar, porque entre otras cosas, como se sabe, Chile es el país que más tratados de libre comercio ha firmado en el mundo. Así es, y ese es un problema y una dificultad, y es una restricción que pusieron justamente en la letra chica, por así decirlo, del Acuerdo por la Paz y la nueva Constitución, respecto al cual nosotros hemos sido críticos, precisamente porque pone un grave obstáculo. Pero estoy convencido que si el pueblo de Chile representado en la Convención Constitucional empuja estas exigencias que emanan de los distintos tratados internacionales de derechos humanos, vamos a poder enfrentar estos obstáculos debidamente. Es cierto que establece los tratados internacionales de derechos humanos, por ejemplo, lo que establecen en primer lugar no es el derecho de propiedad, sino que el derecho a la propiedad. Y el derecho a la propiedad social y colectiva, o sea, individual y colectiva. Y establece también el derecho a que los pueblos puedan hacerse de una propiedad privada pagando la indemnización que corresponde. Ahí se verá, de alguna otra manera, nosotros tenemos una experiencia histórica que fue la negociación del cobre, ¿no? En el tiempo de la Unidad Popular. Pero efectivamente es una restricción que habrá que salvar sobre la base, repito, de la decisión que tengan los integrantes de la Convención Constitucional de avanzar en esa dirección. Es decir, ¿qué está primero? ¿La soberanía, el ejercicio soberano del pueblo de Chile o tratados de libre comercio que claramente van en contra de normas expresas que están consagradas en los distintos tratados de derechos humanos que deben primar por sobre cualquier otro
acuerdo o tratado internacional de carácter comercial. Ese es el desafío que nosotros tenemos por delante. Quería aprovechar de que está Juanita acá y preguntarle a la periodista, pero también a la formadora de periodistas, porque Juanita es una académica también con trayectoria en ese plano. ¿Cuál es el rol de los medios de comunicación en esto? En la formación de los periodistas, en los sentidos comunes de los medios de comunicación. Te lo pregunto, Juanita, porque me imagino que tú has visto con el mismo escozor que yo, y uno no anda por la vida pontificando sobre otros colegas y otros medios, y lo plantea como un problema de interés general, ¿no? Pero hemos visto muchas veces que no se presentan los migrantes como sujetos de derechos, no se presenta a los pobres como sujetos de derechos, no se presenta a los delincuentes como sujetos de derechos, porque también son sujetos de derechos, ¿no? Y existe un discurso que muchas veces prevalece incluso en los medios de comunicación donde se les despoja de todo aquello y junto con hacerlo se les despoja de su humanidad. Eh, ¿Cuál es tu mirada al respecto? Porque ya sabemos que el gran constructor de sentidos comunes de la época que vivimos son los medios de comunicación masivos. Sí, y lamentablemente digo porque en los medios de comunicación masivos que nosotros tenemos en nuestro país hoy día están en primer lugar, y voy a separar un poco lo que es la televisión, que lamentablemente también es, tú sabes, el medio a través del cual se informa y se conecta con el mundo la mayor parte de la población en Chile. Después está la radio y después vienen los medios digitales y los medios que están en soporte en papel, que ya son cada vez menos, pero que en el caso del Mercurio y la Tercera siguen siendo los que dictan la pauta y marcan la agenda con las élites políticas, porque finalmente eso funciona de esa manera. Lamentablemente hemos tenido la misma situación que se ha conversado acá respecto a todo lo que pasó en nuestro país y culturalmente cómo penetró la lógica, ¿no es cierto?, del modelo, también en las escuelas de periodismo y las universidades privadas y lamentablemente incluso también algunas antiguas universidades estatales, la formación que están entregando o que entregaron durante muchos años estaba orientada a que los futuros periodistas consiguieran trabajo, ojalá en la televisión, y ojalá se hicieran famosos y ganaran muy buenos sueldos. Y a través de algunos íconos muy representativos de la televisión, exitosos, ¿no es cierto?, tentaron a muchos jóvenes a seguir esta profesión pensando que ese era un trampolín al éxito y a la fama. Yo llevo 30 años enseñando en distintas universidades de distintos signos, Sí. ojo, que me he paseado y sigo formando, y de hecho en la Universidad Bernardo Higgins hoy día, formando periodistas. Y es muy difícil ir contra la corriente, pero yo creo que hay una responsabilidad colectiva de quienes participaron y han participado durante estos años en la formación de los periodistas porque fomentaron y han fomentado esa lógica y no la de la responsabilidad, ¿no es cierto?, del profesional de la prensa con su pueblo, porque la palabra pueblo no hay que, yo la uso bien seguido, con su pueblo, con su lugar, con su país, con las personas que están ahí, hay una responsabilidad social, hay una responsabilidad profunda que lamentablemente en la mayoría de los casos no ha sido inculcada. Y lo digo porque me ha tocado recibir generaciones de periodistas donde de verdad les habían enseñado que, por ejemplo, no había que compartir las fuentes, porque si tú tenías algunas fuentes informativas, guárdalas para ti nomás, porque Claro. así puedes golpear, ¿ya? Y cuando tú le dices, no, este es un trabajo colectivo, esta es una profesión donde si no se trabaja en equipo no hay futuro, y todos compartimos todo, te miraban con los ojos como plato, porque había varios profesores que les habían dicho lo contrario. Eso por el lado de la formación periodística, pero por otro lado tú tienes que pensar en lo que significa el control y la propiedad de los medios de comunicación por parte del gran empresariado. El gran empresariado es el dueño de los medios de comunicación y por lo tanto, más allá de lo que les convenga, y quiero hacer esto a partir del 18 de octubre justamente, más allá de que les convenga por rating o porque la ola va para allá, el aparentar que tenemos un cambio de foco o que hay una mayor comprensión
o mayor empatía con lo que le pasa a la generalidad de las personas, la verdad es que sigue siendo show. Sigue siendo parte de cómo gano rating. Y para eso estoy dispuesto a transgredir todas las normas éticas. Yo lamento, y lo digo acá, lamento mucho que no, y este es un trabajo que se ha intentado hacer desde el Colegio de Periodistas, pero que no se haya masificado el concepto de que cualquier ciudadano puede acudir a los tribunales de ética y denunciar estas transgresiones. Y la gente no lo hace. A mí me gustaría que ojalá se llenaran los tribunales de ética del Colegio de Periodistas con acusaciones a flagrantes transgresiones a las normas éticas, porque el exponer a un niño, a una persona que ha sido acusada de un delito, pero que no ha sido condenada y que sigue siendo un ser humano, así incluso fuera condenado, y exponerlos al escarnio público, el entregar de manera morbosa antecedentes, por ejemplo, sobre ciertas situaciones, el informar de manera sesgada respecto a los conflictos sociales, porque se informa de manera sesgada, eso es una responsabilidad de las máximas cabezas de los medios de comunicación, que obviamente tienen intereses en seguir transmitiéndole a la gente que estamos, en primer lugar, rodeados de delincuentes, que tenemos que tener mucho cuidado con el que camina al lado nuestro, que cuando se comete un delito es porque ese tipo es maldito, perverso, malvado, y cuando se les menciona que esa persona viene de una historia personal, familiar, que lo llevó y que no lo dejó con otra salida que terminar ahí, entonces esa parte es incómoda. Lo que ocurre con el Sename, por ejemplo, es mostrado en la televisión como un show. Como un show morboso, lacrimógeno, de una empatía falsa, pero nadie quiere abordar los temas de fondo, nadie quiere hablar de lo que produce que las personas lleguen a ese punto, porque eso es incómodo, porque eso no trae rating, porque eso no es show. Entonces, si me preguntan la responsabilidad de los medios de comunicación, bueno, lo que ha sido una demanda de muchos de nosotros durante muchos años, pluralismo informativo y la obligación, que también, como decía Carlos a propósito, esto que parece una utopía, que parece imposible, bueno, revisemos otras legislaciones del mundo y nos vamos a encontrar con que la obligación del Estado de garantizar que haya pluralismo informativo y ofrecer a las distintas comunidades, a las distintas regiones y a los distintos sectores de la sociedad la posibilidad efectivamente de tener medios de comunicación propios o de tener acceso a los medios de comunicación ya existentes, eso existe en muchas partes del mundo. No es una utopía, no es cuando me han dicho a mí, me han respondido, ay, pero por favor, si eso es imposible. Eso se puede y justamente esa es la responsabilidad que yo creo que debemos, todos aquellos que tenemos acceso a la docencia, tenemos que tratar de modificar, tenemos que tratar de cambiar. Yo me siento feliz porque veo algunos grupos de periodistas jóvenes que sí están intentando, que sí están arriesgándose y eso me satisface muchísimo, pero tenemos una culpa, aquellos que hemos estado más de 30 años formando a los nuevos periodistas, porque creo que, digo con tranquilidad que no es mi caso y sé que hay muchos otros colegas que también lo han hecho, pero la mayoría de nosotros se dejó llevar y no por un tema ideológico. Quiero aclarar esto, Patricio, porque cuando algunos sectores de la derecha acusan de que todos los periodistas son marxistas, que todos los periodistas son de izquierda y todo el problema es que los periodistas son unos... lo más probable es que no esté tan equivocado. La mayor parte de los periodistas en lo personal sí tienen una convicción, ¿no es cierto?, de compromiso y son mayoritariamente gente progresista, pero que cuando llega el momento y trabajan en determinados medios de comunicación no se dejan llevar y no son capaces de enfrentar la ola. Estamos en el foro, en el primero de este ciclo de foros organizado por el Centro de Formación, Memoria y Futuro, por la Comisión Chilena de Derechos Humanos y por la Radio Universidad de Chile, con Jaime Lorca, con Carlos Margota y con Juanita Rojas. Estamos llegando al final del panel, una ronda breve para que podamos redondear y dar
puntapié inicial, para usar una metáfora deportiva, a estas sesiones que nos van a convocar durante 5 meses. Jaime. Bueno, mira, yo quisiera decir primero que hemos abordado en bastante profundidad en esta etapa inicial de presentación 2 de los 4 temas que tenemos agendados en este minuto, Patricio. A lo mejor si esto es un éxito de rating, esperamos que sí lo sea, ¿no? A lo mejor podemos extender esto, porque hay muchos temas asociados a la nueva Constitución que son críticos de tratar. Hemos conversado de la libertad de expresión y hemos conversado de la relación Estado subsidiario, Estado, mercado, ¿no es cierto?, soberanía económica, etcétera, ¿no? Que es un tema fundamental, ¿no? Pero también hay otros 2 temas que son muy esenciales acá, ¿no? Uno de ellos es el tema de cómo efectivamente esta democracia que va a resultar, esperamos después de este proceso constituyente, en una democracia distinta, una democracia que incorpore formas de participación de democracia directa, ¿no es cierto?, y que ya se aplican en muchos otros países, no novedoso. Lo que pasa es que Chile necesita ponerse al día en ese terreno y a su vez, ¿no es cierto?, perfeccione y corrija todas las deformaciones que hemos experimentado, ¿no?, en esto que es la democracia representativa, en que realmente nuestros representantes de repente han conformado una casta lejana, alejada, privilegiada, y bueno, y eso ha ido cambiando por la fuerza de los hechos, por la presión de la gente, por el repudio de la gente. Hoy día los partidos políticos, el Parlamento tienen niveles de adhesión muy bajas, y eso obviamente ya tiene que tocar su fin. Nosotros necesitamos, ¿no?, una institucionalidad política, una representación que efectivamente obedezca a los intereses más profundos del pueblo y que esté en sintonía con él y que le permita participar, ¿no? Participar. Así que hay un tema de mejorar y de perfeccionar nuestra democracia, de hacer efectivamente una democracia real y no una charada de democracia, una linda democracia con vista al mar que tenemos para escurrir los cambios que el país necesita. Y por otro lado, ¿no es cierto?, está la temática de que nosotros no podemos tener una democracia real y efectiva si tenemos dentro del Estado poderes fácticos, como le llamaba el señor Alamán, que efectivamente son una cortapisa y están ahí como soterradamente vigilantes y amenazantes a la voluntad popular, a la expresión de la libertad y la soberanía del pueblo. Y nos estamos refiriendo a las Fuerzas Armadas y a Carabineros, a todas estas instituciones en las cuales nosotros les depositamos el monopolio de las fuerzas y les pagamos para que defiendan la soberanía y el orden público, pero no para que opriman al pueblo. Entonces yo creo que ese es un tema gordo que vamos a tratar acá en estos conversatorios, y también vamos a tratar el tema del Poder Judicial, ¿no es cierto?, que evidentemente también tiene que ponerse al día con este nuevo orden democrático. Carlos Margota. Sí, Patricio, yo creo que efectivamente se vienen estos conversatorios a los cuales invitamos cordialmente a toda la audiencia a escucharlo, porque vamos a profundizar temas muy relevantes y donde vamos a tratar de demostrar de cómo lo que estamos nosotros promoviendo, que es que los derechos humanos no sean solo una referencia moral, sino que un marco referencial obligatorio para la Convención Constitucional y sus integrantes, va a tener un impacto, si esto ocurre, en las vidas cotidianas de las personas. Y quiero por último, precisar 2 cuestiones que me parecen muy importantes. En relación al tema de libertad de expresión, por supuesto, va a ser uno de los grandes temas. ¿Por qué? Porque también se ha constituido como un poder fáctico. Es decir, como decía Juanita, los grupos económicos son los que están detrás, digamos, de los grandes medios de comunicación masiva. Y lo hacen, bueno, adquieren la propiedad de estos medios justamente para generar clima de opinión proclive, digamos, a la defensa de ese status quo. Y por otro lado, y ciertamente eso ha sido representado por parte de la Relatoría sobre Libertad de Expresión del Sistema Interamericano el año 2016, que su relator, Edison Lanza, bueno, elaboró un informe que se hizo público donde dijo: en Chile no hay libertad de expresión porque no hay pluralismo informativo. Entonces, allí nosotros tenemos una gran tarea que tenemos que exigir que sea cumplida por la Convención Constitucional, que es adecuar
instalar una norma que sea un espejo del artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que consagra efectivamente la libertad de expresión. Y sin lugar a duda, una expresión clara del por qué es importante cumplir las obligaciones internacionales del Estado de Chile en materia de derechos humanos, justamente lo enuncia, ¿no es cierto?, Jaime, cuando dice que hay dos temas que vamos a tocar efectivamente durante los próximos conversatorios, que es el tema del Poder Judicial y la Fuerza Armada y Carabineros. Si el Estado de Chile hubiera cumplido con la obligación que tiene todo Estado postdictatorial que sale de una dictadura y que inicia una transición a la democracia, y que como garantía de no repetición se le exige como obligación, repito, hacer una reestructuración a la Fuerza Armada y de Carabineros y hacer una reforma profunda al Poder Judicial, hoy día probablemente no tendríamos una fuerza policial que nuevamente se pone al servicio de intereses mezquinos que quieren defender este statu quo, ¿no es cierto?, y reprimen al pueblo de Chile y al pueblo nación mapuche y a los migrantes, ¿no es cierto?, cuando tratan de levantar su voz para superar este modelo neoliberal que viola sus derechos humanos fundamentales. Lo mismo respecto al Poder Judicial. Si tuviéramos si se hubiera hecho una reforma profunda del Poder Judicial a partir del año 90, no tendríamos hoy día tribunales, ¿no es cierto?, que siguen amparando la impunidad, no solo de los crímenes cometidos durante la dictadura, sino que además ahora por los crímenes contra la humanidad que han sido cometidos por las fuerzas policiales, especialmente a partir de la revuelta del 2019, y que están en la completa impunidad, repito, que no avanzan los procesos, que no existe la disposición de avanzar, y cuando hay fiscales que quieren investigar, como es el deber que le corresponde a ese Estado, no solamente constitucionalmente, sino que como una obligación del Estado de Chile frente a una violación de derechos humanos que tiene la obligación de investigar, juzgar y sancionar, bueno, ocurren situaciones como lo ocurrido con la fiscal Jimena Chong, ¿no es cierto?, que es amenazada de muerte, amenazada a su familia, etcétera, etcétera, que tiene por finalidad esta amenaza de, inhibir la actuación de los demás. Y lo mismo respecto de la jueza, ¿no es cierto?, Romy Rutherford, que es espiada, ¿no es cierto?, no solamente respecto de quiénes son los que comparecen y declaran en la investigación por la corrupción dentro del ejército, sino que además el propio ejército lo que hace es vigilar ilegalmente, hacer una operación de inteligencia ilegal en contra de un periodista, Mauricio Weibel, ¿no es cierto?, para saber exactamente quién es quien hizo la investigación, ¿no es cierto?, en un libro y que consagró en el libro que se llama Milico Gate. Entonces, bueno, ahí está la razón del por qué los derechos humanos son importantes, su respeto, porque efectivamente nos sientan las bases de un orden social justo, distinto del que tenemos y que va, repito, en la idea y el horizonte de la plena realización de la dignidad humana. Ya, disculpa Carlos que te haya interrumpido, pero tú sabes cómo son los programas de radio. No nos podemos pasar de la hora, Juanita Rojas. Solo recordarle a todos quienes nos están escuchando que toda esta discusión y toda esta conversación tiene sentido si quienes vamos a ejercer nuestro derecho a voto lo hacemos de manera responsable, de manera consciente, y elegimos como constitucionales efectivamente a esas personas que van a elaborar y van a crear una constitución que respete todos los derechos de los que hemos hablado acá y muchos otros de los que no alcanzamos ni siquiera a mencionar. Pero, por favor, voto serio, voto responsable, voto informado. No podemos en esta oportunidad, que como decía Jaime, es única en toda la historia de Chile, farrearnos eligiendo de manera superficial y de manera frívola, ¿no es cierto?, a las personas simplemente por simpatía o porque nos caen mejor o nos caen peor. Antes de terminar, Patricio, no puedo
dejar de mencionar. Me acaba de llegar efectivamente una comunicación, y a propósito que los derechos humanos son universales, no solo de nuestros compatriotas, no solo de los migrantes que han llegado a nuestro país, no solo de nuestro pueblo mapuche, nuestros pueblos originarios. Desde Colombia, una querida diputada joven, María José Pizarro, escribe: por favor, acuérdense, nos están matando. Han lanzado las tropas militares en Cali en estos momentos, están disparándole a la gente de manera directa al cuerpo. María José Pizarro es hija de Carlos Pizarro, quien fue candidato a la presidencia, asesinado, ¿no es cierto?, hace algunos años atrás. Recordemos que su padre fue asesinado. María José me escribe, estuvo en Chile para justamente la época del estallido social, y dice: necesitamos solidaridad internacional, por favor, fíjense, en Colombia nos están matando. Bueno, gracias Juanita, estamos llegando al final de este foro, hay tantos temas que conversar, tenemos la necesidad de contribuir desde este espacio a que la nueva Carta Fundamental efectivamente esté a la altura de algo que ha costado tanto, que es la preservación, la promoción, la defensa de los derechos humanos. Agradecer a Jaime Lorca, a Carlos Margota y a Juanita Rojas, y que estén muy bien.